En el nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión de la Comisión de Salud. Cuenta la Secretaría. Gracias, señor presidente. En materia de cuenta han llegado los siguientes documentos. En primer lugar, un cambio en la comisión. Se ha presentado en esta secretaría una comunicación de los comités de Revolución Democrática y del comité UDI por el cual se informa el cambio de integrante de la comisión. Ingresa el honorable senador señor Javier Macaya en reemplazo del honorable senador señor Juan Ignacio Latorre a partir del día 14 de marzo recién pasado. Luego, se ha hecho presente una urgencia suma al proyecto de ley que modifica la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas, que es el proyecto que tenemos hoy en tabla. Enseguida tenemos 3 oficios. El primero del subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Osvaldo Salgado, con el que envía una información acerca de listas de esperas no GES y garantías de oportunidad GES retrasadas. Luego otro oficio de la ministra de Salud subrogante, señora Andrea Albagri, con el cual remite informe anual de la Ley Nacional de Cáncer año 2023. Por último, de la ministra de Salud titular, doctora Jimena Aguilera, con el que da respuesta a 2 oficios enviados por esta comisión e informa sobre los indicadores de los hospitales a nivel nacional. Dichas respuestas serán remitidas a sus señorías por correo electrónico. Enseguida hay una comunicación de la presidenta de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, Ley Ricarte Soto, doctora Camila Kirland, mediante la cual remite propuesta de financiamiento en razón del déficit presupuestario para financiar dicha ley. Hay también una comunicación del jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, señor Rodrigo Suazo, con el que remite un informe de participación ciudadana del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para establecer una presunción de responsabilidad civil causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos. Hay también una comunicación del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, con la cual remite un informe titulado Recomendaciones de marco regulatorio para la instalación de la ficha clínica electrónica en países de América Latina. Ejemplo del expediente digital único de salud en el caso de Costa Rica, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional en octubre del 23 en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre interoperabilidad de fichas clínicas. Por último, hay una solicitud de audiencia del presidente de Junta de Vecinos sector Chulao Ayacara, comuna de Chaitén, señor Cristian Mayorga, solicita poder exponer acerca del abandono de Ayacara y sus localidades aledañas en razón de falta de elementos básicos de salud. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Sí. Senador Chaguán. Presidente, en relación a la cuenta, en realidad en relación a un proyecto de enfermedades raras poco frecuentes, yo voy a hacer acá como los fenicios. Se ha estado trabajando con la subsecretaria de Salud Pública indicaciones para el proyecto de ley. Este proyecto fue enviado a la sala. Entonces, si es que el Ejecutivo está en condiciones de presentar esas indicaciones, sería útil poder saber cuándo es eso para los efectos de traer de nuevo el proyecto a la comisión. Eso es una pregunta. Y lo contrario, instar a que se apruebe por lo menos en general en la sala, porque si no vamos a tener con un problema estructural de que no vamos a poder sacar adelante el proyecto. Muy bien. Está claro, senador. Cuenta estamos. ¿No habría otro punto de cuenta? Varios. Senadores. Gracias, presidente. Ramona. Hace unas semanas atrás tuvimos una exposición respecto del cáncer de mama triple negativo y se le consultó al Ministerio de Salud respecto a la disponibilidad de inmunoterapia para estos efectos. No hemos recibido respuesta. Yo sé que eso no fue un oficio ni nada por el estilo formalmente, pero sí se le dijo en la comisión. Entonces quisiera que pudiésemos solicitarlo formalmente mediante oficio, presidente, la disponibilidad o no
de inmunoterapia para el cáncer de mama triple negativo, que ustedes saben que es el cáncer de mama mortal y prácticamente, por lo que yo entiendo, no se accede a inmunoterapia en el sector público, sí en el sector privado. Entonces, deberíamos asegurarnos si efectivamente existe la posibilidad de, o hay o no hay tratamiento de inmunoterapia del cáncer triple negativo en el sector público, en este caso el MinSal. Efectivamente así no hay, porque no está cubierto en GES y son todas compras por fuera del sistema. Por lo tanto, procede y estamos de acuerdo y oficiemos Pidamos el oficio para que nos diga. para que sea formal. Y lo mismo quisiera pedirles de una gestión en que me tocó concurrir a la Municipalidad de Cerrillo. Todos hemos visto imágenes de la famosa toma Nuevo Amanecer, que es la más grande que hay en Chile, y donde creo que sería conveniente que le pidiéramos al Ministerio de Salud un estudio epidemiológico acerca de las condiciones sanitarias en que está la gente de esa toma, ya que está sobre un relleno sanitario que era el de Lo Errázuriz en su época, y ahí no hay presencia del Estado, para decirlo en palabras simples, no hay Estado. Y no hay, por lo tanto, en nuestro ámbito de salud no hay nada que garantice ni las aguas, ni los alcantarillados, ni la alimentación, ni la provisión de servicios básicos. Así que, si hay acuerdo, le pedimos eso al Ministerio de Salud para ese efecto. Senador Chaguán. Sí, el Ejecutivo dejó sin efecto el 9 de marzo del 2023 en la plataforma de pago automático del Estado para salud y vivienda, y con una promesa de volver a reinstalarlo o instalarlo. Lo que hoy día ha ocurrido básicamente es que no se están pagando los servicios contratados fundamentalmente por la red de salud. Y por tanto me gustaría que el Ejecutivo nos diera una respuesta respecto a qué está ocurriendo justamente con con este sistema de pago automático del Estado. Pasó de 27 días, que era el pago a los distintos suministradores de servicios, a 120 días. O sea, de 27 a 120. En el caso además de vivienda, se produce otro fenómeno adicional, que no se han hecho pagos a las empresas constructoras desde noviembre. O sea, lo que quiero transmitir es que en salud y vivienda se saca justamente del sistema de pago automático del Estado y finalmente no se han vuelto a instalar, y por tanto los plazos de pago hacen correr el serio riesgo a aquellos que suministran servicios para el estado de eventual quiebra. Y por tanto quisiera también saber si es que efectivamente cuál es la disposición del Ejecutivo en este sentido. Muy bien, se oficia entonces de acuerdo a ello. Muy bien, entrando a la orden del día, decirles que ahora, bueno, a continuación voy a hacer la presentación de mi renuncia formal al cargo para elegir al presidente nuevo. Y para esta sesión quedaron dos temas que son temas relativamente simples que podríamos dejar muy avanzados. Uno, que es el proyecto en tercer trámite de la interoperabilidad de la ficha clínica, por lo cual acá está el representante de la Subsecretaría de Redes, además de don Jaime Yungén, porque esto es para un informe que debiera ir a sala del Senado y así ir a ley, si procede, o si hubiera comisión mixta, que ojalá no fuera necesario, pero eso podríamos precisarlo hoy día en los puntos que ellos nos van a traer. Y luego una exposición, que no sé si es por vía telemática o presencial, simplemente porque el tema de la obesidad infantil es muy grave. Nos tocó con el senador Macaya estar en un foro que sería transmitido mañana, tengo entendido, y Chile está en el peor lugar de obesidad infantil de Latinoamérica. Entendemos que este fin de semana habría un lanzamiento del Ministerio de Salud de la campaña oficial de las nuevas normas para combatir la obesidad infantil, así que por eso se invitó a la subsecretaria, que espero llegue telemático presencial a poder exponernos a la Comisión de Salud en qué consiste esta nueva iniciativa de lucha contra la obesidad infantil. Esos son los puntos de hoy para que el presidente nuevo pueda después disponer de la tabla en los temas pendientes, como lo que estaba pendiente, por ejemplo, de los establecimientos docentes asistenciales y otros más que están en carpeta. Senador Chaguán. Sí, respecto al proyecto que vamos a ver en el día de hoy sobre interoperabilidad, que somos emocionantes junto con usted, principal autor, es importante saber cómo va el piloto que está llevándose a cabo en la región del Biobío. Y me gustaría efectivamente saber
cómo ha estado trabajando en esa circunstancia también, y la idea es que debe acelerarse la implementación a nivel nacional, porque hará que, como sostuvimos los mocionantes, va a hacer que la atención primaria converse con los otros niveles, es fundamental. Pero además creemos que esto hace necesario también otro proyecto de ley que no hemos considerado y que debería ser interesante poder implementar, que es en relación con la portabilidad de los datos, de la ficha clínica, o mejor dicho, del registro médico electrónico, a los ciudadanos, para los efectos de establecer un sistema similar al sistema ELGA que existe en Austria, que pudiera ser efectivamente un sistema que permita la portabilidad de datos. Entonces quisiera también... Y entonces, a continuación, procedo a hacer dejación de esta función que me ha correspondido durante el periodo. Agradecerle a mis colegas senadores que nos han acompañado, al senador Chaguán, al senador Gaona, a la senadora Órdenes, que está en una situación que todos sabemos que es compleja a estas horas para poder resolver los temas del Senado, que por eso me llamó y se excusó de asistir, al senador Latorre. Y agradecerle al Ejecutivo, en representación acá de don Jaime Yungén, la ministra, la subsecretaria, que le damos la bienvenida para que tome asiento, porque este periodo ha sido intenso, especialmente dedicado a la ley corta y ISAPRE, que está en segundo trámite ahora, y con muchos temas que son de desafío para el país. Hoy día la salud es un problema grave de desigualdad. En el mundo público es la lista de espera, en el mundo privado es el sobreprecio. Tenemos mucha expectativa de la ciudadanía porque hemos trabajado intensamente en aspectos de reforma. Muchos aspectos los hemos concordado con distintos sectores de opinión y expertos, y están plasmados en los documentos que hemos presentado desde la Comisión a través de los comités técnicos que encabezaron Emilio Santeliza en su minuto sobre la ley corta, Cristian Baeza luego sobre aspectos de reforma. O sea, hemos dejado un legado a disposición de lo que es la legislación que viene y que no es tampoco futurista, sino que es del corto plazo. Y por lo tanto, cumpliendo los acuerdos de gobernabilidad de los comités, dejo en este momento mi renuncia indeclinable para que sea aceptada, por cierto, en la comisión, y podamos proclamar también como presidente de la comisión a mi distinguido colega y amigo Javier Macaya, como presidente de la Comisión de Salud. Yo prefiero ser poco burocrático en esto porque aquí hay un fair play, hay un modo de hacer las cosas que es el que corresponde, y seguiremos trabajando como integrantes en la misma disposición de apoyo y de colaboración y de franqueza para abordar este sensible tema. Así que agradecerles a ustedes por este periodo que ha sido muy fructífero, intenso y con muchos desafíos. Senador Chaguán. Lo primero que quisiera felicitar al senador Castro por todo su trabajo durante este periodo. Ha sido un trabajo intenso. Yo en lo particular me tocó presidir la comisión. Siento que además hicimos muy buena sinergia juntos, porque las decisiones de los comités de expertos en su momento que se comenzaron a trabajar durante nuestra gestión y que continuaron en la suya, y luego el comité de ministros que usted convocó, fueron ampliamente concordadas por la comisión. Logramos generar una agenda de proyectos legislativos que iban justamente acordadas, concordadas. No hubo sorpresa en esta comisión. Y quiero felicitarlo por ese trabajo y por el compromiso con la salud de todos los chilenos, y por eso agradecer también este año que ha sido intenso, pero muy importante para la salud de los chilenos. Así que, muchas gracias, senador Chaguán. Senador Gaona. Presidente, bueno, más allá de las diferencias a veces de forma y fondo que hemos tenido en distintas materias, quiero felicitarlo por su trabajo, su posibilidad y criterio para poder convocar a amplios sectores en materias de salud, su impecable conducción, orden, planificación, todas las semanas con sesiones. La verdad es cosa que felicitarlo, presidente, porque es un trabajo que es arduo. Además, no es fácil poner de acuerdo a visiones tan distintas. Así que, presidente, lo felicito y agradezco también todo su trabajo de este año, que ha sido muy fructífero. Creo que se dejaron
en gran medida sentadas las bases para una gran reforma de la salud, presidente, y eso fue conducido por usted. Así que mis felicitaciones por eso, presidente. Y bueno, como va a estar con nosotros acá, vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Senador Macaya. Sumarme, presidente, a los agradecimientos. La semana pasada, ambos dos, cumplimos 14 años en el Congreso. Ingresamos juntos en la Cámara de Diputados el 11 de marzo del 2010 a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 12 años estuvimos juntos en esa comisión. Y procedente de la misma región. Procedentes de la misma región, o sea, compartimos un interés por el tema de la salud pública, por el tema de las cosas que son atingentes, por cierto, a la región de O'Higgins, así que no tengo ninguna duda, presidente, saliente que en este caso acá son políticas bien de Estado, si somos capaces de enfocarlas bien, y esta comisión va a trabajar con ese espíritu, como siempre lo ha hecho. O sea, particularmente acá en el Senado se da un poquito más fácil, de los 12 años que vivimos en la Cámara de Diputados eran un poquito más tensos. Yo no tengo ninguna duda que vamos a tener una posibilidad de sacar adelante acuerdos importantes en pos de este tema, que es uno de los más importantes para los chilenos. Muchas gracias, senador Macaya. Subsecretaria Albagli, por favor, por último. Muchas gracias, presidente. Senador, a veces vale la pena ser redundante, creo que esta es una de ellas, así que quiero tomarme este espacio para, al igual que los senadores antes han mencionado, agradecerle su gestión. Para la autoridad sanitaria su rol ha sido sinceramente muy importante para nosotros. Los procesos que ha diseñado, que ha instalado, las veces que también nos ha convocado a esta comisión para conversar de materia sanitaria han sido siempre muy enriquecedores y yo sinceramente se lo agradezco. Felicito su gestión y vamos a estar siempre disponibles, como seguiremos estando disponibles para seguir trabajando en política sanitaria. Y también, por su intermedio, presidente, quisiera darle la bienvenida y felicitar al senador Macaya, que asume también la presidencia, y también transmitirle que siempre va a contar con nosotros. Cada vez que lo necesite vamos a estar acá presentes para conversar de materia de salud. Muchas gracias. Ya, me dice la Secretaría que se vota. Me imagino que es unánime, lo dejamos de inmediato establecido, ¿verdad? La renuncia es unánime. Muy bien. Y a continuación propongo al senador Javier Macaya, por unanimidad también, para que asuma de inmediato la conducción de la Comisión de Salud. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Senador Macaya, le entrego la campana y el monitor de monóxido de dióxido de carbono para cuando se enrarezca el ambiente, como me ha tocado hacerlo varias veces, para abrir las ventanas, las puertas, suspender, para que no haya problema. Acá se hace lo de ahí está la campana, pues, ahí está la campana. Eso, ¿Esta es? Esta es para el... Exactamente, pongámoslo acá, póngase al medio. Ahí sí. Muy bien. Estoy rodeado de Chile, vamos. Sí. Estoy rodeado. La nueva coalición. Así está el gobierno, está rodeado. No, si fuese así, el gobierno estaría mejor. Estaría mejor, la verdad que no. Adelante, por favor. Javier. Muchas gracias. Permiso, adelante. Estamos. Bueno, muchas gracias. A ver, reitero los agradecimientos y la disposición, además de esta presidencia, en lo que viene en este periodo, en este 2024. Hay desafíos muy, muy relevantes en materia de salud y sin lugar a dudas, de hecho, la tabla de hoy día refleja un tema por el cual está invitada el Ministerio de Salud, la subsecretaria, que tiene que ver con lo que dice relación. Entiendo que lo que vamos a conversar ahora con la subsecretaria tiene relación con el Plan Nacional de Obesidad primero, vamos primero con... Ah, perfecto. Vamos primero con interoperabilidad. Perfecto. Pensé que teníamos, a propósito de la reunión que tuvimos el día de ayer con el senador Juan Luis Castro, tema bien atingente que tiene que ver también con el punto número 3. Pero, a ver, sobre el proyecto de ley que está en tercer trámite constitucional, que modifica la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas. Un proyecto que ha sido presentado ya
Tenemos una presentación, subsecretario, sobre el particular. Secretario. Sí, secretario, por favor. Sí, respecto a este punto, solo señalar que estaba invitada la señora ministra, quien envió una excusa, se excusó por que tenía conflicto de horario para esta sesión agendada, y entonces señala en esta excusa que asistirá don Jorge Herrera Reyes, jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Salud, y que va a ser precisamente la presentación que usted acaba de indicar. Eso es, señor presidente. Senador Castro, por favor. No, solamente como método, yo sugiero que, porque esto se ha trabajado con nuestros asesores, que luego de la exposición del Ejecutivo procedamos a una votación económica del conjunto de las enmiendas y así despachar a sala para la votación y refrendación final, dado que hay acuerdos, según lo que yo tengo entendido, de todos los senadores Y respecto así a esta enmienda. está revisado. ¿Sí? Abriendo el micrófono, senador Gaona. Sí, efectivamente, yo estuve revisando el comparado y seguro que me han señalado los asesores, en realidad las modificaciones que introduce la Cámara de Diputados son bastante razonables y además muchas provienen del Ejecutivo mismo. Y por tanto no debiéramos tener inconveniente. Yo solo tengo una sola inquietud que tiene relación con que esta información, la información de la ficha clínica también va a estar a disposición del MinSal. ¿Cuál es la razón de eso? Porque hoy día no es que el MinSal pueda acceder libremente a las fichas clínicas de nadie, digamos. Así lo entiendo. Entonces, ¿por qué esa idea de que el MinSal pueda acceder a los datos de las fichas clínicas de los pacientes? Eso me gustaría que me explicara para tener certeza de eso y yo no tendría inconveniente en proceder como lo ha señalado el senador Castro. Bueno, quizás parte de la presentación podría enfocarse en este punto que ha levantado el senador Gaona, así que le ofrecemos la palabra entonces al Ministerio de Salud. No sé si va a hablar el señor Herrera o... Presidente, sí, una pequeña introducción de contexto por su intermedio. Dale. Lo primero, bueno, excusar a la ministra de Salud. Hoy en día está en una actividad también con la subsecretaria y el subsecretario de la recepción del lo ha planteado el subsecretario mejor que yo para, digamos, la campaña de invierno, y tenía también una reunión también agendada con ocasión del plan de inversiones. Le transmite, digamos, sus saludos a ambos presidentes salientes y entrantes, y por cierto también, como le ha manifestado la subsecretaria, la mayor disposición a trabajar en esta nueva etapa también. Y aprovechamos también de saludar también afectuosamente al senador Juan Ignacio Latorre, que durante este año también efectivamente fue un gran también aporte al trabajo, digamos, en general de la Comisión y también del Ejecutivo. Presidente, muy breve como contexto, este proyecto de ley de interoperabilidad ficha clínica es la continuación del proyecto de ley, también nació en moción y también aprobado por esta Comisión de Telemedicina, y efectivamente va en una línea bien coherente, bien lógica, y la verdad es que estamos bien conformes y satisfechos con lo que hemos logrado, porque justamente hago presente esta ley, porque esta ley se aprobó entre el primer y el segundo trámite constitucional de este proyecto, y por eso fue necesario implementar algunas medidas adecuatorias. De ahí la necesidad de algunos cambios que ustedes van a darse cuenta, son muchos de ellos efectivamente de carácter más adecuatorio que de fondo, y también hay algunas, digamos, indicaciones, como la que ha planteado el senador Gaona, de las cuales, si usted lo tiene a mí, señor presidente, dejo a don Jorge Herrera, que es el presidente del Departamento TIC del Ministerio de Salud. Perfecto, hola, muy buen día, y junto con felicitarlo también en la asunción de esta comisión. Explico lo que se plantea. Facultar al Ministerio de Salud en el acceso a los datos viene con una intención absolutamente para el uso secundario, ¿no? Tiene que ver con cuando queremos implementar proyectos de interoperabilidad, proyectos de inteligencia artificial, proyectos que tienen que ver con el uso de los datos para políticas de salud, es el acceso a la información. No se requiere el acceso al detalle de quién es quién, sino que es el acceso a la información de la ficha con respecto a datos anonimizados para el uso secundario. ¿Ah? Y, por lo tanto, no es que uno tenga acceso a ver la ficha con la identificación del paciente, sino que tiene que ver con el acceso al uso de la información para políticas de salud. Ese es el espíritu, no se busca otro. Senador Gaona. Senador Gaona, y después... En síntesis, en el fondo es acceder a antecedentes innominados, por decirlo de alguna manera. O sea, no estamos accediendo a los datos como Ministerio de Salud, a los datos de Juan Pérez, enfermo operado de colecistectomía, o portador de síndrome de VIH, sino más bien fundamentalmente cuántas personas con VIH, en qué etapas, en fin, es para datos innominados. Eso es importante que quede claro.
Senador Chaguán. En el mismo sentido, yo creo que quede esto expresamente establecido en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. A mí me encantaría, incluso, y sería bueno poder ver el texto, podríamos revisarlo, porque si es caso de ser necesario, o sea, este es un tema que incluso nos puede llevar a que esto vaya a tercer trámite. Yo de verdad creo que este es un tema delicado desde el punto de vista de salvaguardar justamente la privacidad de los datos y particularmente del estado de salud de los pacientes. Entonces, revisemos la norma, y en caso de ser necesario, yo estudiaría incluso mixta, así que es necesario. Perfecto, senador Chaguán. Entiendo que sobre este particular, antes de la presentación, está pidiendo la palabra la señora Lorena Donoso desde el MinSal Santiago. Presidente, ella es profesional de la división jurídica del Ministerio de Salud y efectivamente ha participado activamente en este proyecto. En esta discusión. Perfecto. Solamente anticipar de modo contexto de la conversación, señor presidente. Que ¿Pidió la palabra ella o no? ¿Sí? Sí. 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 Solamente de contexto, señor presidente, esa atribución ya la tiene hoy día el MinSal y el número 5 del DFL1 del artículo 4. ¿Ya? Eso probablemente lo que referir también. Donoso. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, comentar que el DFL1, que es la ley orgánica del Ministerio de Salud, le otorga facultades al Ministerio de Salud para acceder a la ficha clínica en el total de su contenido, incluso a la identificación del paciente, los datos sensibles, y se los puede solicitar a personas privadas y a personas públicas. Y se utilizan dentro de las políticas sanitarias, por ejemplo, para el seguimiento, trazabilidad y testeo en el caso de pandemia y para los efectos de otras enfermedades de seguimiento y de aislamiento. Por tanto, lo que busca esta norma es simplemente concordar la Ley de Derechos y Deberes del Paciente con el DFL1, porque lo que nos ha sucedido es que la Corte Suprema ha tenido jurisprudencia contradictoria. En algunos casos, por ejemplo, para los efectos de fiscalizar la modalidad de libre elección a los médicos licenciosos que emiten 1 millón de licencias, por ejemplo, ha dicho que MinSal puede acceder a la información y en otros casos similares ha dicho que no puede acceder a la información, porque existe este silencio en la ley 20.584 y por tanto lo único que hace esta norma es concordar la ley 20.584 con el DFL1, que en su artículo 4, número 5, le otorga facultades al Ministerio de Salud para acceder a la información de la ficha clínica. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Perfecto. Senador Gaona. Presidente, es bien delicado el tema del tratamiento de datos, pero sin embargo el planteamiento que hace el Ministerio de Salud efectivamente por los temas de pandemia, claro, y de seguimiento, usted necesita los datos incluso nominados. En algunos casos, claro. Entonces, no es fácil. No es fácil este tema, pero sí, tiene sus dos flancos que tendremos que confiar nomás en que los datos van a ser usados adecuadamente. Digamos, los datos nominados. Los otros datos innominados yo no tengo inconvenientes, son los datos nominados los que a mí me preocupan por todas las cosas que pueden pasar al interior de una repartición pública o una repartición privada también. La filtración de datos, con fines comerciales, con fines de todo tipo, digamos. Y eso es lo único que a mí me preocupa, pero claro, el tema de pandemias, el tema de seguimiento de casos, precisamente en situaciones de emergencia sanitaria y todo eso, hace necesario efectivamente que se tenga acceso a los datos nominados. Entonces, claro, y la ley de deberes y derechos de los pacientes probablemente entra en contradicción con el DFL que ustedes acaban de mencionar. Exacto. Y por eso se han producido estas sentencias contradictorias en la Corte Suprema, recordando que los fallos tienen efecto relativo y no general. Hay una demostración clara de ello, porque un fallo no debe asentar jurisprudencia y son de efecto relativo y no generales. Entonces, es complejo el tema. Yo no sé si jurídicamente esto, como ministerio, ustedes tienen una respuesta a ello para poder argumentar debidamente, quizás establecer ese acceso a datos nominados de manera restrictiva en función de aquellas cosas que me imagino que no son muchísimas y ni son permanentes, sino que son eventuales, ocasionales y que tienen que ver fundamentalmente con temas de carácter de emergencias o situaciones de carácter
de seguridad nacional, no sé. En fin, eso, yo no sé si eso puede quedar bien establecido para que tenga una cuestión restrictiva, porque esto, como tal como señala el TFL, es como bien abierto. Y la ley de deberes y derechos de los pacientes precisamente apunta a que eso no sea tan abierto. Entonces, tenemos la oportunidad aquí de poder concordar ello y quizás a mí me deja bastante más conforme que sea el acceso a datos innominados de manera libre y el acceso a datos nominados tenga que ser restrictivo en tales y tales casos y que eso quede expresamente establecido en la ley o en la historia fidedigna de la ley para no hacer otro tercer trámite. Pero eso es un poco mis dudas y mis inquietudes, cómo ustedes creen que lo podemos resolver, presidente, y mi consulta para el Ejecutivo. Gracias, senador Gaona. Entendiendo, a ver, me está pidiendo la palabra el senador Castro, pero entendiendo que es una preocupación que ha quedado manifiesto y no solamente en la compatibilidad necesaria de atribuciones que hoy día tiene el Ministerio de Salud a propósito, además de la necesaria compatibilidad entre la ley de protección de derechos y deberes de los pacientes, pero además la ley de protección de datos, que tenemos una legislación desde el año 2018, que a mí me resulta quizás se podría solucionar mencionándola expresamente. Tengo la duda respecto a eso y quizás sobre eso podría referirse el Ejecutivo. Senador Castro. Sí, justamente para ser bien exacto y riguroso, hoy día la facultad que tiene el Ministerio de Salud es, a la letra, tratar los datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos en las materias de su competencia. Respecto del tratamiento de datos personales o sensibles, es con el propósito de proteger la salud de la población o para determinados beneficios que se vayan a otorgar de salud para la población. Y para los efectos de la ley 19.628, que es la de los datos sensibles, el Ministerio podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, o sea, los propietarios de esos datos sensibles, la información que fuese necesaria previa autorización de esas personas naturales o jurídicas, conservando el secreto profesional. Eso es lo que está hoy día, ¿eh? Y eso es lo que se resguarda en este proyecto. Se puede ver en el detalle si quieren, pero, presidente, yo estimo que así como está bien establecido. Me refiero a que no hay una ambigüedad, ni este proyecto tampoco transgrede la ley de datos personales y sensibles, así que me parece que eso se puede avanzar en esa dirección. No, una legítima duda que está planteada, así que yo preferiría darle la palabra entonces al Ejecutivo para que haga la presentación y sobre este particular también referirse en forma específica. Por favor. Perfecto. Vamos entonces a comenzar la presentación. Recordar que la idea matriz de esto establece la interoperabilidad de las fichas clínicas para garantizar la continuidad del cuidado. No es una ficha clínica única, sino que es la interoperabilidad de las fichas, para poder ser más explícito en el contexto. Y obviamente dar respuesta al problema de la fragmentación de la información, que todos sabemos hoy día cómo está el sector, y una condición para una libre elección del prestador para los pacientes sin ser afectados por la falta de información. Por lo tanto, al estar aunando los esfuerzos de información de los distintos sistemas, dejamos al paciente con una capacidad de información sostenible. Por lo tanto, la información de portabilidad viene como tomando un poco lo que se estaba planteando, ya viene considerada en el proyecto, dado que la información va a estar disponible tanto para el clínico como para el paciente. Por lo tanto, es factible portar. El objetivo es garantizar la continuidad del cuidado del paciente con independencia del prestador en el cual se atienda, establecer la interoperabilidad de la ficha clínica tanto de prestadores públicos como privados, con estándares uniformes. Es muy importante este punto porque no se puede pensar en interoperabilidad si no hacemos estándares, si no tenemos esa condición basal que establece qué tipo de información movemos de un lado para otro y cómo esa información después nos permite hacer uso secundario de ella. Reforzar la protección de los datos personales y de seguridad de la información, que es tema de lo que estábamos conversando, establecer una sanción frente a la negativa o retardo justificado de la entrega de la información y ampliar la hipótesis de acceso a las fichas clínicas que, insisto, tiene que ser bajo el contexto de la atención el acceso a la ficha. Eso es muy importante recordar. Entonces, con respecto a la enmienda, la dinámica que hemos llevado se establece que en el artículo 12, la ficha clínica es el instrumento obligatorio el que se registra el conjunto de antecedentes relativo a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas. Y lo que se observó fue que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente. Y estamos reemplazando y aceptando la propuesta, es que la custodia por uno o más prestadores de salud, en la medida que realizan las atenciones registradas que tienen como finalidad integrar la información necesaria en el proceso asistencial de cada persona y permitir una atención continua, coordinada y centrada en las personas y sus necesidades clínicas. Esto se acoge porque estamos hablando de la
autenticidad de la información que tienen las fichas clínicas. Uno va en un contexto de una atención, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Uno va en un contexto de una atención pediátrica, puede ir en un contexto de atención de traumatología o de especialidad. Entonces, todas esas fuentes de datos que son distintos deben ser aunados en un solo concepto. ¿Se entiende? Perfecto. Se utiliza persona en vez de paciente porque si se abarca las acciones de promoción de la salud y no solo la recuperación, sino que estamos hablando de personas y no solamente de pacientes. ¿Se entiende? Perfecto. En el literal B, el inciso segundo propuesto, la ficha clínica podrá configurarse de manera electrónica, en papel o en cualquier otro soporte, siempre que los registros sean completos y se asegure el oportuno acceso, conservación y confidencialidad de los datos, así como la autenticidad de su contenido y los cambios efectuados en ella. En caso de las fichas clínicas en soporte en papel, se deberá asegurar un sistema que permita la interoperabilidad de un conjunto mínimo de datos definido por el Ministerio de Salud, y este alcance se reemplazaría por considerar el registro y disponibilidad de un conjunto mínimo de datos en la forma, procedimiento y plazo definidos por el Ministerio de Salud en una resolución. La modificación se basa en la necesidad de otorgar competencia al MinSal para la obligación del registro de un conjunto mínimo de básico de datos, tanto a organismos públicos y privados, y definir los estándares correspondientes si que ello implique gasto a la administración por estar bajo el presupuesto SIGRA. SIGRA es el Sistema de Información de la Red Asistencial. Entonces, lo que estamos postulando acá es que se define este conjunto mínimo de datos para los distintos conceptos de atención. ¿Estamos claros? Se reemplaza y se amplía hacia el registro. Para que puedan conversar las bases de datos. Exacto, las bases de datos conversan a nivel de registro. El literal es C y D. Aquí tenemos agréguese el inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, a continuación de la expresión de la ley 19.628, en el siguiente texto, o en su efecto por la ley que lo sustituya, los prestadores deberán adoptar las providencias necesarias para garantizar la adecuada protección de los datos personales consignados en las fichas clínicas. Lo que se plantea es eliminarlo, ya que está regulado, tal como lo estábamos mencionando hace un rato, en la ley 21.541, en la ley de telemedicina, que ya está, porque ambas leyes se tramitaron de forma paralela. O sea, esto ya está contenido en la ley de telemedicina, entonces no es necesario volver a considerarlo. ¿Sí? Ok. El literal C y D, que establece los reglamentos, que habla de incorpórese los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto. Un reglamento expedito a través del Ministerio de Salud establecerá los estándares de interoperabilidad, seguridad, además de la forma y las condiciones técnicas y administrativas, bajo las cuales los prestadores gestionarán las fichas, así como las normas necesarias para su administración, adecuada protección y eliminación. Los estándares de interoperabilidad de las fichas clínicas deberán al menos considerar las versiones actualizadas, emitidas por organizaciones internacionales, para los niveles técnicos, sintácticos, semánticos y organizativos. En todo caso, la ficha electrónica deberá estar diseñada para asegurar la interoperabilidad de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente entre prestadores individuales e instituciones del sector público y privado. La observación que establecemos nosotros es que no es necesario reponer en el artículo 5 del DFL número 1 del 2005, que habilita al MinSal para definir estos estándares. ¿Se entiende? El MinSal tiene la facultad de poder definir estándares de interoperabilidad o estándares de salud. Operatividad tiene que ver con qué datos efectivamente van a poder ser otorgados y qué datos van a poder ser administrados, ¿no? Correcto, tiene que ver con el tipo de información. Por ejemplo, cuando definimos un tipo de diagnóstico, los diagnósticos están definidos bajo estándar y bajo una codificación internacional. Por eso hablamos de que puede ser internacional. Exacto. O las terminologías farmacéuticas, que cuando hablamos de paracetamol, que escuché por ahí, volvemos a usar, entonces paracetamol y usamos una codificación para el paracetamol para todos. De tal manera que después cuando haces uso secundario o presentas información, siempre está en la misma estructura. Sí, claro, pues si no, no... Porque si no, no conversa. Eso es lo que quiere decir. Y los estándares para que haya un ente que regula deben ser definidos por el Ministerio de Salud con respecto a los que deben aplicarse. ¿No? El número 2 del literal A se acoge la modificación que aclara los aspectos de la responsabilidad, en el caso de que la ficha clínica deberá conservarse por los prestadores por un periodo de al menos 15 años, y serán responsables de la reserva de su contenido y adoptar las medidas que permitan su interoperabilidad con otros prestadores de salud. Un reglamento expedito a través del Ministerio de Salud establecerá la forma y las condiciones bajo las cuales los prestadores almacenarán las fichas
así como las normas necesarias para su administración, adecuada protección y eliminación. Lo que se complementa a ello es, voy a leerlo nuevamente para que quede en coherencia, los prestadores deberán conservar la ficha clínica por un periodo de al menos 15 años. Asimismo, serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de vida privada y adoptar las medidas que permitan su interoperabilidad con otros prestadores de salud y el acceso oportuno a la información contenida en la ficha, que sea necesaria para garantizar la continuidad del cuidado del paciente, cuando ésta sea requerida por un profesional de la salud que participe directamente en la atención del titular de los datos contenidos en ella. Un reglamento expedito a través del Ministerio de Salud establecerá la forma y condiciones bajo las cuales los prestadores almacenarán las fichas, así como las normas necesarias para su administración, adecuada protección, eliminación e interoperabilidad. Sí, yo creo que... Bueno. Sí, a ver, para poder entender, estamos hablando de que toda la información de la ficha clínica va a estar en poder de cada uno de los prestadores. Ya, por lo tanto, si otro prestador quiere tener acceso, va a tener que solicitar una especie de permiso para poder acceder, o va a haber una plataforma donde esté todo, y esa plataforma todos los prestadores tienen que subir la información, y desde esa plataforma los distintos prestadores acceden. Es así, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ya. Perdón, y complementando la pregunta del senador Gaona, eso se gatilla, por cierto, con la atención de un paciente. O sea, no tiene ningún sentido que un prestador solicite atención de un paciente que no tiene... O sea, ¿hay alguna gatillante de que en ese registro se pueda acceder por una entidad prestadora que eventualmente ni siquiera tenga relación con ese paciente? Que es un poco en el tema de resguardo de datos, porque al final uno lo entiende en la eficiencia del sistema que un prestador o pida la ficha clínica a un paciente que está atendiendo actualmente y para otra entidad otro prestador que lo haya atendido anteriormente. La pregunta es, ¿podría eventualmente ese prestador que no está atendiendo en ese momento a ese paciente pedir ese registro igual? Esa es un poco yo creo que el espíritu de la reserva de los datos. Claro. Bien. Claro. Para ser súper claro, no. La atención de salud o la información se dispone en el contexto de una atención médica. Y para que exista una atención médica, debe existir un agendamiento, debe existir una instancia de cita, por decirlo así, del encuentro entre un paciente y un prestador individual o prestador institucional. ¿Ok? No es disponible para todos. Bueno, el literal B, que es nuevo, lo que estábamos conversando hace un rato, que es añádese la letra E, que es lo que usted estaba planteando, senador, al Instituto de Salud Pública y al Ministerio de Salud en el ejercicio de sus facultades, de acuerdo con las modificaciones correspondientes a la indicación del acceso a la información del MinSal. ¿No? No es necesario seguir redundando en el tema, ¿no? O requiere mayor explicación. Del acceso a la información del Ministerio y obviamente siempre con privacidad de los datos. Siempre la información, hay que dejarlo súper claro, siempre, presidente, la información debe ser bajo un acceso seguro, no solo en el resguardo de la información, sino que también en la transmisión de la información. Por eso el procedimiento o el instructivo que debe generar nosotros como Ejecutivo debe establecer esas condiciones que se van actualizando en el tiempo, por eso tiene que quedar en un oficio, digamos, o en una resolución, porque se van actualizando en el tiempo. Recordemos que tecnológicamente las cosas van cambiando, ¿no? La letra B, que pasa a ser C, añádese el inciso quinto de la siguiente letra F. Al prestador al que corresponda realizar la acción o prestaciones de salud del titular de la ficha clínica, cumplida esta condición, no se requerirá el consentimiento expreso del paciente para acceder a la información necesaria para garantizar la continuidad de su cuidado. Eso está establecido. Y queda una enmienda y donde dice, agréguese su inciso quinto, letra F y G, del siguiente tenor. A la Superintendencia de Salud para dar cumplimiento a las labores de fiscalizadoras y sancionatorias que las leyes otorgan al respecto de los prestadores de salud y al prestador individual y a los profesionales de salud que participen directamente en la atención de salud del paciente para proporcionar los datos que sean esenciales para garantizar la continuidad del cuidado. Lo que se establece es que, como la ley de derechos y deberes es una ley especial, se ha interpretado de manera restrictiva por tribunales y esto ha dificultado el acceso a la información en cumplimiento de las competencias de estos órganos, por ejemplo, la fiscalización de los prestadores, por lo que ha habido jurisprudencia contradictoria por razones de hermenéutica legal. Si bien la superintendencia tiene la competencia en su ley, al igual que MinSal, lo que soluciona es el silencio. Se explica un poco lo que planteaba la abogada Lorena Donoso
hace un rato, digamos, del acceso a los datos. ¿Mm? Sí, sí. Lo de la super. ¿Esta es la idea de acceder a los datos de los pacientes con motivo de hacer fiscalización a los prestadores o con motivo de reunir antecedentes respecto de los reclamos de los pacientes frente a una situación de un prestador, en fin? ¿Por qué la superintendencia? Presidente, por su intermedio, sí. La Superintendencia de Salud tiene hoy facultades bien específicas en su intendencia de prestadores respecto a la fiscalización de prestadores para ciertas prestaciones y también para ciertas acciones de salud. Entonces, esas fiscalizaciones se entiende de una interpretación bien restrictiva que solamente pueden acceder a la ficha clínica aquellos que estén autorizados expresamente por el artículo 13 de la ley 20.584. Y la Superintendencia de Salud, al no estar nombrada, efectivamente se producen el silencio justamente y hay interpretaciones diversas. Ahora, la Super sí tiene competencias para fiscalizar a los prestadores, más allá de que la sanción no es del todo ejecutable por razones, digamos, que escapan de este proyecto de ley, pero sí efectivamente, digamos, tiene atribuciones para fiscalizar prestadores en ley de derechos y deberes, en temas también relacionados con IVA, en temas de acreditación, en temas, digamos, otro tipo de temas más. Y esta, digamos, norma legal aclara y ratifica, digamos, una facultad que se interpreta que tiene, pero que expresamente, digamos, no está contenida en esta norma, que la postura del Ejecutivo es que quienes puedan acceder a ficha clínica solamente estén en esta norma y no en otras normas especiales, para que aquí quede claramente concentrado quién puede acceder a la ficha clínica y quién no. Ese es el objetivo solamente, digamos, senador. Presidente, o sea, en síntesis, hoy día podrían acceder a la ficha clínica todos los prestadores a esta plataforma por tener datos en medida que atiendan a un paciente. Y adicionalmente el Ministerio de Salud para todos los efectos de carácter secundario y además también para políticas públicas o en situaciones de pandemia, en fin. Y además la superintendencia. ¿Qué otro organismo más? Intermedio, porque viene en la ley, viene en el proyecto, ¿qué modelo están ustedes de estándares de interoperabilidad comparados revisando? Porque habla acá de los estándares de interoperabilidad de la ficha. Tienen que considerar las visiones actualizadas emitidas por organismos internacionales. Me imagino que en esto está la Organización Mundial de la Salud y otras. Pero si ustedes tuvieran que mirar un modelo donde la interoperabilidad funciona de manera más eficiente y correcta, ¿tienen algo en vista ahí respecto? Y eso me imagino que va a estar puesto en vista en la redacción del reglamento. Así es, muy buena pregunta, presidente, porque eso nos permite explicar algunas cosas que quedan a veces en el vacío. El estándar internacional que ha definido la OPS y OMS como estándar de interoperabilidad es HL7, que es un estándar de transmisión de registros clínicos, estándar tanto al interior de los países como entre países. Y el estándar tecnológico es FHIR, versión 4, que establece el tipo de registro. Ahora, eso en español establece que deben existir servicios terminológicos, tal como lo están usando en los países en Europa, tanto en España, en Austria, tanto en Estados Unidos también, como también en Uruguay y también en Colombia y en España, que hemos estado mirando ese tipo de soluciones. Los estándares que utilizan es SNOMED, CT, que tiene que ver con el diagnóstico, que tiene que ver con la terminología que se está utilizando para los procedimientos y para los controles. Las terminologías farmacéuticas que son adecuadas también con SNOMED, pero también para manera internacional, pero también de forma local. Los estándares en imagenología, que estamos hablando de DICOM, que no es DICOM, sino que es DICOM, que es la versión, que es la versión de digitalización de imágenes. Y los estándares de laboratorio, como el tipo LOINC, que establecen la información que va contenida en el informe. Esos estándares nos permiten mover la información de las fichas clínicas hacia un centro único para, como lo mencionabas, el uso secundario, pero también para disponibilizarlos a los prestadores, porque si yo tengo CIE-10 que es asma, por ejemplo, no me hace la codificación, es el mismo CIE-10 asma que aparece cuando yo voy a la urgencia, cuando voy en el sur, cuando voy al consulta libre privada o el ejercicio libre privado de la atención en un médico, o también en la clínica en la cual me atiendo. Eso es lo que se busca. Y las experiencias, como le digo, que hemos mirado han sido internacionales, de acuerdo al uso de estándares, incluso trabajados con la OPS y OMS. Perdón, presidente. Senador Gaona y senador Chaguán, para que vayamos... senador Chaguán, primero. Sí, simplemente señalarse es que, por su intermedio, presidente, si es necesario además alguna norma adicional o
para la portabilidad de datos, o con esto estaríamos resueltos. Porque estoy pensando en el modelo ELGA de Austria, entonces se requiere algo más adicional o un proyecto adicional. La base para poder portabilizar son los datos y es el HL7 Fire, es el que nos permite la portabilidad de esta información. Ahora, la forma de presentación, podríamos mirar distintas experiencias porque hay un lenguaje natural hacia el paciente que debe ser distinto al lenguaje propio del diagnóstico, ¿no? O sea, no le podemos decir a alguien que tiene cáncer tipo 4, sino que hay que decirlo de otra forma, ¿cierto? Entonces, Eso me refiero. sí, eso se mira, pero el estándar basal es HL7 Fire Release 4, que es lo que establece el OPS-OMS. Senador, para que vayamos rápido, que nos Sí, quedan perdón, 12 perdón que minutos. entre quizás en el detalle, pero Dios y el diablo están en los detalles. Los exámenes de laboratorio, también, eso, al fijar un estándar, no podría estar fijando métodos específicos y concentrando en un solo método específico y por tanto una sola patente, un solo proveedor para respecto al desarrollo, porque para medir algún parámetro sanguíneo, por ejemplo, pueden haber distintos métodos de laboratorio. ¿Cómo se va a operar ahí? Porque, y todos esos métodos tienen validez, pero al fijar un estándar yo fijaría un tipo de método y eso tendería a concentrar estar basados en un solo método, probablemente en una sola patente industrial, probablemente en un solo proveedor. ¿Cómo se resuelve eso? Porque para medir la bilirrubina, estoy inventando, se usan distintos métodos de laboratorio, bilirrubina en sangre. Entonces, esto no significaría casarnos con un solo método, y perdón la majadería, y no un solo método, una sola patente industrial, un solo proveedor, en fin. ¿Cómo se corrige eso? En términos prácticos de información, al igual que con imagenología, conozco más de imagenología que de laboratorio, voy a llevar el ejemplo para allá, el estándar lo que establece es el tipo de información, no el método por el cual se adquiere o se evalúa una muestra. ¿Ah? Para dejarlo súper claro, o sea, cuando vemos un escáner, el método de aplicar el escáner o la modalidad es independiente a cómo yo transfiero esos datos o a cómo yo portabilizo esos datos. Entonces, cuando hablo de standard loin, lo que estamos diciendo es el tipo de información que se lleva, no el tratamiento o la técnica o la forma para que ese examen sea valorado. En las empresas de laboratorio que están hoy día en los hospitales y las soluciones, todos soportan LOINC, como un estándar internacional. Lo que pasa es que no se utiliza porque como ha sido bien ad hoc la implementación, se terminan utilizando otros tipos de estándares de entrega de datos. Lo que buscamos hoy día es que esa información sea estándar para que nos sirva para todos y poder hacer los cruces de información correspondientes. O sea, el estándar es en la salida, ¿no? En la salida, no es en el método. Ya, ok. Y el literal C, que establece la responsabilidad en que incurra una persona natural o jurídica por la negativa o retardo injustificado en la entrega de información contenida en la ficha clínica, será determinada de conformidad a lo dispuesto en el libro 10 del Código Sanitario, sin perjuicio de las demás responsabilidades legales, civiles o penales que pudieran corresponderle. Lo que planteamos es que la ley modifica la ley 20.584 de Derechos y Deberes del Paciente y esta norma contiene un régimen infraccional en el artículo 38, o sea, ya está sancionado. Si necesitas más antecedentes, podríamos pedirle ahí antecedentes que nos colaborara la abogada Lorena Donoso o Jaime, porque esto tiene más bien que ver un tema más bien jurídico que técnico. De hecho está pidiendo la palabra en este momento, así que perfecto. le vamos a ofrecer la palabra a ella. Sí, muchas gracias por su intermedio, presidente. Contarles que efectivamente en acuerdo con SECPRES vimos que podía generar confusión el que esta norma quedara fuera del régimen infraccional que tiene la misma ley 20.584 y por tanto reconducirla al artículo 38 parecía lo más correcto. Y esto justifica el que se entregue a la Superintendencia de Salud el acceso a la ficha clínica, porque si va a revisar la portabilidad de los datos, acceder a la ficha clínica para poder verificar que se cumpla la transferencia de la información y la portabilidad de los datos, ¿ya? Entonces, es una facultad que no estaba en la ley de la Superintendencia, sin perjuicio que tiene otras facultades para acceder a datos y por tanto parecía razonable incluirla acá, esa facultad, en conjunto con reconducir el
artículo 38 como régimen infraccional para la no entrega oportuna de los datos. Perfecto. ¿Al Ejecutivo? Continuando, Estamos terminando ya en el número 3 nuevo, lo que planteamos es que agréguese al siguiente artículo tercero transitorio. El artículo tercero dice: el Ministerio de Salud deberá actualizar el reglamento dispuesto en el artículo 13 en el plazo de 18 meses desde la vigencia de la reforma a este artículo, que dispuso el deber de adoptar medidas tendentes a la interoperabilidad de las fichas clínicas. Nos parece un tiempo prudente el que señalamos, digamos. Perfecto. A ver, como no está yo quisiera preguntarle, a ver si podemos llamar al senador Castro, porque a mí me parece que este es un proyecto que, despejada las dudas, a mí me parece importante poder despacharlo, sacarlo adelante, viene en tercer trámite. Y además quisiera pedirle a la comisión que pudiésemos prorrogar por 15 minutos, porque tenemos invitada a la subsecretaria para el tercer punto de la tabla y sería bien importante. Estamos celebrando el mes de la obesidad, el Senado se ha hecho parte de esta iniciativa, así que también esperamos quizás al senador Castro para que le demos la votación al proyecto. Por favor, No, es que sugiero partamos lo con la siguiente. subsecretaria quizás. Sugiero lo siguiente. Senador. Comencemos con la votación, la dejamos abierta para que agregar el voto del senador Castro. Y mientras tanto, cuando él llegue, suma su voto. Escuchamos Sí. mientras está. Perfecto. Entonces, partamos la votación. Ponemos entonces en votación el proyecto, señor secretario. Sí, espera un poquito. Sí, sí, son 5. Perdona. Señor secretario. Señor presidente, al inicio de la sesión, el expresidente había propuesto que se votara en un conjunto. ¿O vamos a ir una a una en esta Yo votaría en conjunto. Sí, yo votaría en conjunto y tenemos... Bien, el señor presidente entonces pone en votación el conjunto de las enmiendas propuestas por la honorable Cámara de Diputados. Senador Gaona, ¿cómo vota? A favor. Senador Chaguán, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Dejamos pendiente entonces a la espera del senador Castro abierta la votación y ahí viene el senador Castro para que... Senador Castro, su voto respecto al proyecto. Senador Castro. A favor. Perfecto. Tenemos entonces con 4 votos a favor, ha quedado aprobado en la comisión. No, y han sido buenas ideas tecnológicas, además, ficha clínica, esto, o sea, interoperabilidad, son temas bien importantes. Así que, resultado de la votación aprobado entonces, señor secretario. Sí, por 4 votos a favor y ninguno en contra, las enmiendas de la Cámara que habrían sido aprobadas, consecuencia corresponde emitir el informe a la sala. Perfecto. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pedimos por 15 minutos la prórroga de la comisión para darle espacio también a la subsecretaria que ha viajado a propósito de esta invitación de recibir información sobre el Plan Nacional de Obesidad. Quizás lo hacemos presente inmediatamente con el senador Juan Luis Castro. Ayer estuvimos presentes en un seminario, en un foro que tenía que ver en algo con la capacidad que ha tenido Chile de exportar buenas políticas públicas a propósito de la ley de etiquetado u otras. De hecho, todos hemos tenido durante nuestros años en la Comisión de Salud la oportunidad de intercambiar opiniones a propósito de una de las pandemias más relevantes que tiene nuestro país, que es la obesidad, fundamentalmente la obesidad infantil. Creemos que la ley de etiquetado, política pública de exportación, ha permitido un avance significativo, pero hay otras materias. Ayer, a propósito del tema de edulcorantes, con el senador Castro recibimos alguna información, tuvimos un debate con algo de evidencia, así que sería importante quizás ir acompañando en esta comisión, a propósito de la fecha que estamos conmemorando, que es el mes de la obesidad, y que usted nos puede aportar detalles sobre este tema en particular, subsecretario. ¿Prorrogamos entonces por 15 minutos, les parece? Perfecto. Muchas gracias, presidente. Tenemos una presentación para... También le vamos también a ofrecer después la palabra a la doctora Mónica Manríquez, que entendiendo ahí está conectada telemáticamente, y le agradecemos su participación también en la comisión a la doctora Manríquez.
Queda liberado, por favor, señor Herrera. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, presidente. Agradecemos la oportunidad de poder tener este espacio para compartir con ustedes las estrategias que está liderando el Ministerio de Salud en temas de obesidad, específicamente en obesidad en la niñez y en la adolescencia. Este sábado vamos a hacer público el plan de obesidad infantil, del cual voy a comentar brevemente en este contexto, que quiero hacer una precisión sobre su nombre. Acá la estrategia se llama Estrategia para detener la aceleración del sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia. Y eso es importante porque enmarca cuál es el objetivo de este plan, mirando lo que ha sido la tendencia de los últimos años, la última década en particular, en materia de sobrepeso y obesidad, en general de malnutrición por exceso. Y dado que se ha visto una tendencia al alza muy pronunciada, sería una meta inalcanzable plantearse reducirla. Y por ende la meta que se plantea acá es que esa tendencia al alza al menos se desacelere, como primer paso para quebrar esta tendencia que se ha visto ininterrumpida en el último tiempo. Es por eso que este plan lleva este título, para ser muy explícito que ese es el objetivo final del plan. Como contenido de esta presentación, voy a presentar algunas generalidades de la estrategia de desaceleración de la obesidad infantil y adolescente, que comprende el periodo del 2023 al 2030, y luego voy a profundizar en algunas líneas estratégicas particulares de este plan que tienen relación con materia legislativa y por ende pueden ser de interés de esta comisión. Por supuesto que en cualquier otro momento podemos volver a hablar el detalle completo u otros acentos que quisieran ver del plan en específico, distintos a estas líneas que hoy día voy a presentar en más detalles. Antes de eso, quiero pasar brevemente por el contexto que hace relevante este plan, referido a la presencia, a la prevalencia de obesidad y la malnutrición por exceso en población chilena. Acá tenemos algunos datos que muestran la gravedad de este problema para la salud pública. En el 2017, los rankings de ese entonces nos situaban en un 8º lugar de los países de la OCDE. Eso aumentó en el 2018 a un 2º lugar, a un 1er lugar en el 2019 y a un 2º lugar en el 2021. Es decir, estamos con diferentes rankings en diferentes periodos. Esto puede cambiar según la variable que se usa, según la captura del dato. Entonces, hay una cierta variabilidad y comparación entre países que puede explicarse desde la fuente de los datos, pero lo que sí podemos ver que es constante es que tenemos siempre un ranking, digamos, poco deseable desde un punto de vista de salud pública cuando miramos la magnitud del problema de la malnutrición por exceso. Acá vemos en precisión datos chilenos. Lo que ustedes pueden ver en su gráfico que está a la izquierda con barras azules y naranja es que compara los datos que sí son comparables en tendencia nacional de las distintas versiones de la encuesta nacional de salud. La primera se desarrolló en el 2003, que son las barras de la izquierda. La segunda se hizo entre el 2009 y el 2010, y la tercera y última versión más reciente entre el 2016 y el 2017. Y acá lo que podemos ver, la barra azul, todas estas barras reflejan distintas subcategorías de la categoría genérica de la malnutrición por exceso. La azul se refiere al sobrepeso, la naranja a la obesidad y la gris a la obesidad mórbida. Si miramos en el último dato disponible, o el más actualizado disponible, podemos ver que el conjunto de estas subcategorías nos indica que el 74,2% de la población mayor de 15 años en Chile tiene malnutrición por exceso. Podemos decirlo a la inversa, que solamente el 25% tiene un peso saludable. Es decir, este es un dato que es realmente alarmante y, como decía, lo que es más preocupante es la tendencia, porque vemos, si comparamos del 2003 al 2009, al 2016, ha aumentado el sobrepeso y sobre todo también ha aumentado la obesidad. La obesidad ha aumentado en un 29,8%, es decir, un 30%. Es por eso que esto es algo que nos tiene preocupados y ocupados como autoridad sanitaria. En los gráficos de la izquierda es importante
hacer un punto que es transversal en las diferentes variables que están acá, que la distribución de este problema de salud no es homogéneo a nivel poblacional, sino que como todos los problemas o la gran mayoría de los problemas de salud, tiene una distribución que es heterogénea según distintas variables socioeconómicas. Por ejemplo, el género, aquí sabemos que muestra que el sobrepeso es más alto en hombres, pero la obesidad es más prevalente en mujeres en comparación con hombres. También sabemos que la prevalencia de obesidad en población mayor de 15 años, que este es el que ven en el medio, aumenta en la medida que disminuye el nivel educacional. Acá el nivel educacional medido por años de escolaridad. Es mucho más, y se ve que hay además una gradualidad, es decir, las personas que tienen más de 12 años de estudio tienen menor prevalencia de obesidad que aquellos que tienen entre 8 y 12, y aquellos que tienen entre 8 y 12 tienen una menor prevalencia de obesidad en comparación con aquellos que tienen menos de 8 años de estudio. Se observa también una inequidad por zona de vivienda, siendo que las personas que viven en zonas rurales tienen también una mayor prevalencia de obesidad que quienes viven en zonas urbanas. Esto va a ser muy importante recordar para un punto que quiero hacer, al que voy a volver más adelante cuando expliquemos las razones de la obesidad y en particular de la obesidad infantil como un problema de salud pública. Este gráfico que ustedes ven acá es específico en la obesidad y sobrepeso en menores de 6 años. Tenemos una serie, una tendencia, o sea, una serie longitudinal que viene de los registros mensuales de la atención primaria de salud, donde informa el estado nutricional de los menores de 6 años que están en control de salud en el sector público. Y estos datos son comparables. Lo que vemos acá es que desde el 2008 hasta la fecha ha habido un aumento constante tanto del sobrepeso como de la obesidad, y actualmente, en el 2022, el 14% de los menores de 6 años tiene obesidad. Lo único que se escapa de esta tendencia sostenida es el 2021, donde se ve un incremento aún mayor, y que ese es probablemente un reflejo que estamos viendo de los efectos secundarios o asociados a las medidas que se tuvieron que tomar para el control de la pandemia, es decir, que en los contextos de restricción de movilidad de las personas también se hizo menos disponible alimentos frescos y por ende probablemente fueron sustituidos por alimentos de menor calidad nutricional, y también se restringieron las oportunidades de las personas para realizar actividad física. Entonces eso es muy probablemente lo que está detrás de este aumento particular del año 2021, que se ve que luego el 2022 disminuye levemente, pero el 2022 sigue siendo más alto que el 2020. Por ende, si uno mira la tendencia grande, sigue siendo cierto que tenemos un aumento sostenido. Aquí, como ustedes pueden ver, en la en la Estrategia Nacional de Salud de la década pasada, entre el 2010 y el 2020, la meta en materia de obesidad infantil era reducir la obesidad infantil a un 8,6%. Eso evidentemente no se logró, y por eso es que cambiamos la meta de este Plan Nacional de Obesidad en la infancia y en la adolescencia, para que tengamos, es importante, las metas para que sean bien definidas, tienen que cumplir una serie de características. Una de esas características es que tienen que ser metas que sean, si bien sean ambiciosas, también tienen que ser realistas y alcanzables. Este gráfico o esta ilustración lo que muestra al lado izquierdo, en las distintas filas, se ve los factores de riesgo y factores protectores, si uno lo puede mirar de las dos polaridades, sobre la malnutrición por exceso, y al lado derecho el grado de cumplimiento de la población chilena de cada uno de esos factores protectores o factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de frutas y verduras, el consumo de pescado, de legumbres, de agua, de sodio, y ahí un índice compuesto de alimentación saludable. Y por último, la actividad física o sedentarismo, voy a hacer una distinción al respecto más adelante. Podemos ver que todas las cifras a la derecha demuestran que es muy baja el porcentaje de la población que adhiere a las recomendaciones que transformarían estas conductas diarias en factores protectores y no así de riesgo. Este gráfico lo que señala, el de la izquierda, no sé qué pasó acá. Ahí sí, ya.
El de la izquierda, lo que es una serie de tiempo de distintos países entre el año 2000 y el año 2013. Ese es el eje que ustedes pueden ver, el eje horizontal en el gráfico a la izquierda, entre el 2000 y el 2013. Y lo que muestra es la tendencia de ventas minoristas anuales per cápita de alimentos y bebidas ultraprocesados en 13 países. De esos países, Chile es la línea roja que se ve que tiene un aumento muy importante y más acentuado en comparación con los otros países en este periodo que está en estudio. Y en el gráfico de la derecha lo que muestra es que también somos el país que lidera el ranking del consumo de bebidas gaseosas azucaradas. Eso ¿La medido... fuente de eso, subsecretaria, es elaboración de propia o de algún organismo? No, esto es un estudio. Ahí está la referencia abajo. No alcanzamos a leerlo, por eso le vamos a dejar la presentación, presidente. La esa Roja es Chile. sí. ¿Y la fuente qué Sí. dice, senador? La fuente se refiere al estudio que está en la derecha. Es un Sí. estudio por Popkin del 2016, publicado en The Lancet. ¿De Lancet? Ah, ya. Sí. Una publicación prestigiosa de científica internacional. Sí. Inglesa, sí. Cuando pensamos en las causas de la obesidad infantil, hay lo más importante que quiero transmitir acá es el concepto de la multicausalidad. Entonces, eso quiere decir que hay varias razones y que esas diferentes razones interactúan entre sí además. Por eso es que es un problema complejo, no solo difícil, sino que complejo, porque comprende muchas variables distintas. Entonces, este mapa lo muestro para transmitir ese concepto basal, y voy a poner un ejemplo que permite, yo creo, que ilustrarlo bien. Si uno lo piensa, la composición corporal tiene que ver con conductas individuales, y eso es cierto, como por ejemplo el consumo de alimentos saludables versus el consumo de alimentos poco saludables, y también con la actividad física. Entonces voy a poner un ejemplo de actividad física, que una forma muy sencilla de hacer actividad física es caminar. Pero para caminar, para que las personas puedan tomar esa conducta, requieren de un entorno que le permita tomar esa conducta. Entonces, el ejemplo que yo quiero poner sobre la mesa es que nos imaginemos las distintas veredas en distintos lugares de Chile. No todas las veredas en Chile son iguales. Hay algunos lugares que tienen vereda, hay algunos otros lugares de las ciudades que no tienen vereda. Hay algunas veredas que son más anchas que otras, hay algunas veredas que tienen mejor iluminación que otras, hay algunas veredas que tienen hoyos, hay algunas veredas que tienen mejor pavimento, hay algunas veredas que tienen semáforos que logran dar mayor seguridad en los cruces, en las intersecciones, hay veredas con sombra, hay veredas sin sombra, hay veredas con parques cerca, hay veredas sin parque cerca, hay veredas en contextos de más o menor seguridad ciudadana. Todo esto hace más o menos probable que una persona pueda salir a caminar. Entonces, detrás de una conducta individual siempre hay un contexto. Y ese es el concepto que queremos mostrar en este mapa, el contexto de los entornos obesogénicos. Y los entornos obesogénicos son definidos por la Organización Mundial de la Salud como aquellos que favorecen una ingesta calórica superior y concentrado en alimentos ultraprocesados y dificulta la realización de actividad física. Y es por eso que la política pública importa y es por eso que la discusión acá legislativa también es relevante, cosa que podamos hacerle más fácil a las personas adoptar las conductas que sean saludables para su bienestar. Las consecuencias son varias y yo las voy a resumir solo en 2 indicadores. Sabemos que reduce la esperanza de vida y aumenta la probabilidad de tener condiciones de discapacidad en etapas tempranas de la vida, dado que la obesidad tiene consecuencias en diferentes enfermedades crónicas, tales como la aparición de diabetes, de diferentes tipos de cáncer, de problemas del sistema cardiovascular. Todo eso son consecuencias de la obesidad y por ende tienen la obesidad como una condición, tiene un gran impacto sanitario, además del impacto económico, que también tiene como consecuencia altos costos directos para el sector salud, así como costos indirectos que son secundarios al ausentismo laboral y la enfermedad, la morbilidad que genera la obesidad. Entonces, para esto es que hemos desarrollado la estrategia para detener
la aceleración del sobrepeso y obesidad de la niñez y adolescencia. Está pensado para el 2023 y el 2030. Yo quiero destacar acá una característica de este plan. Como mencioné, para un problema que es multicausal y que es complejo, se requiere de una respuesta que sea intersectorial. No podemos tener una respuesta sectorial para un problema cuyas causas son múltiples. Es por esto que el diseño de este plan ha tomado tiempo, porque involucra a 8 ministerios y a 3 organismos internacionales. Sin el trabajo intersectorial, dado la importancia de los contextos, serían fútiles los esfuerzos que solamente se basen en materia exclusivamente de la atención de salud y la comunicación sanitaria que puede hacer nosotros como autoridad sanitaria. Entonces, esa es la característica principal que quiero destacar y que es realmente lo novedoso que se está abordando explícitamente de esta manera desde el Ministerio de Salud. Solamente una interrupción, subsecretaria, que voy a prorrogar 15 minutos más para escuchar, porque estamos todos también esperando a escuchar a la doctora Manrique, que está. Así que aprovecho de pedir la prórroga. Gracias. Continúe, subsecretaria. Voy a ser más rápida entonces, presidente. Bueno, de las 29 líneas estratégicas, no voy a leerlas todas. Insisto que podemos volver cuando ustedes deseen a hacer cualquier otro acento que esta comisión así tenga el interés. Pero voy a profundizar en lo que puede ser interés legislativo. En la línea relacionada a marketing de alimentos, en particular, hay un proyecto de ley que ha sido recientemente propuesto, que se relaciona con una estrategia del Plan Nacional voy a llamarlo para ser más sencilla, Plan Nacional de Obesidad Infantil. Me refiero al Plan Nacional que estamos presentando en este momento de la desaceleración del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia, que es elaborar estrategias para incorporar una restricción de venta y publicidad en productos alto en, que responden a la actual ley, alrededor de los establecimientos educacionales. Ese es uno. Un segundo, dentro de la línea estratégica de la actividad física, dentro de las actividades educativas, es el proyecto de ley para estimular la actividad física y el deporte, que también son conceptos distintos, en los establecimientos educacionales. Y en la línea estratégica octava, sobre la educación pública y conciencia de hábitos saludables, para poder favorecer hábitos saludables, se ha visto, la evidencia muestra que el consumo de agua es muy importante para la mantención de un peso sano, para el control del peso, y para eso se requiere, o nos parece que es favorable impulsar el proyecto de ley para facilitar el acceso a consumo de agua potable en los clientes de restaurantes, que hay varios. Entonces, este es el estado actual de los distintos proyectos de ley. El primero, de actividad física en establecimientos educacionales, no tiene urgencia y tiene iniciativa del año 2017 y está en primer trámite constitucional. El proyecto de ley del vaso de agua tampoco tiene urgencia, tiene tramitación desde el 2020. Hay diversos proyectos, no hay solo uno, hay distintos proyectos, así que no me voy a referir a uno en particular, pero sí voy a presentar lo que nos parece más importante que tenga el contenido final de cómo sea que se lleve adelante ese proceso legislativo. Y por último, el proyecto de ley de prohibición de venta de alimentos, entre comillas, alto en, que está aún por ser, entiendo, dado cuenta. No. Voy a profundizar brevemente en cada uno de los tres. ¿Ya? El proyecto de ley para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales. Primero voy a hacer el punto de por qué es importante esto. En Chile, 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes no realiza actividad física según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 8 de cada 10. Acá hay una distinción. El sedentarismo se refiere al tiempo que las personas pasamos sin tener movimiento, es decir, quietos, sentados. Y otro concepto es la actividad física. Es cuánto tiempo de nuestro día realizamos actividad física en distintos niveles de intensidad. Solamente un segundo que el senador Chaguán tiene un tema... Yo estoy hablando con el gobierno desde que asumió por darle urgencia a este proyecto. He hablado con el ministro de Educación, he hablado con el ministro del Deporte, y todos me cuentean. Entonces usted, con todo cariño... No, que subsecretaria, sí. Lo que pasa es que
escuchemos, No, senador, lo que pasa yo- es que, no, pero perdón, es que, escúcheme, si el gobierno no dialoga, si usted me está diciendo que esto es urgente, yo he insistido en este tema en este gobierno y en el anterior gobierno. Vamos a venir en tenida deportiva a exigirlo. Entonces, no, lo que quiero senador decir Chaguán. es que esto además no irroga costo fiscal. Sí. Lo sacamos de la Comisión de Salud, lo sacamos de la Comisión de Educación, llegó a Hacienda y durmió está el en sueño Hacienda? de lo justo. Entonces, secretaria, Ah, le está quiero en pedir Hacienda. que si esto de verdad es tan serio como nosotros lo planteamos y usted empatiza con nosotros en términos de que este proyecto no sacarlo adelante, le quiero pedir que sea urgencia también de las Express, porque de lo contrario, perdóneme. Sí, porque la verdad es que esto ha sido un diálogo de sordos de las Express, incluso se lo planteé al presidente, incluso se lo planteé a la subsecretaria, pero la verdad es que esto pareciera ser un tema que no le importa a nadie. Está perfecto el desahogo, senador Chaguán, y nosotros con el senador Castro lo suscribimos y compartimos que es un tema importante, prioritario, porque obviamente la dimensión multicausal de esto no basta solamente una medida, y creo que esta es una de las más importantes. Así que yo creo que a la subsecretaria le queda claro el mensaje también de la Comisión de Salud. Subsecretaria, sí, subsecretaria tiene la palabra, continúenos. Por su intermedio, presidente, acojo la observación, senador Chaguán, absolutamente. ¿Cuánta actividad física es necesaria para la salud? Estas son las recomendaciones específicas para niños, niñas y adolescentes, y lo que se recomienda es que tengan que practicar al menos 60 minutos al día de actividad física, independiente del nivel de intensidad que eso tenga, ya sea moderado o sea vigoroso. Y la actividad física, además, acá puntualiza que al menos 3 días a la semana, de todos aquellos días, al menos 3 días sí debiesen ser de intensidad vigorosa y de trabajo para que refuerce la musculatura y los huesos. Y eso es en parte porque el tener más musculatura aumenta el metabolismo, entonces además es una forma de también controlar el peso corporal. Y al mismo tiempo sugiere, o acá recomienda, así como recomienda la realización de actividad física, y esto es lo que sería actividad física suficiente, también recomienda limitar ciertas cosas. En particular acá recomienda limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias. Acá es donde está haciendo la distinción entre la actividad física y el sedentarismo. Las personas podemos ser activas físicamente y sedentarias al mismo tiempo. Uno puede cumplir con los tiempos de actividad física que se sugieren, que son distintos dentro del curso de vida, y al mismo tiempo si tengo un trabajo en el cual estoy muchas horas sentado frente a una pantalla, también tengo una conducta sedentaria. Ambas tienen efectos en la salud y ambas tienen que ser atendidas. Entonces al mismo tiempo hay que facilitar que se cumplan los minutos, acá en niños, niñas y adolescentes, 60 minutos al día mínimo, y al mismo tiempo que rebuscamos el sedentarismo, que no son necesariamente una contraparte lo uno de lo otro. Y para eso hay que limitar en particular el tiempo dedicado a actividades sedentarias, especialmente el ocio delante de una pantalla, que es cada vez más habitual en las conductas no solamente de los niños, niñas y adolescentes, sino que a nivel general en la población. Acá es interesante mirar cuáles son las causas también que generan inactividad física en niños, niñas y adolescentes. La fuente en la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte del año 2018, esto es del Ministerio del Deporte. Y hay una pregunta que plantea, ustedes ven acá el gráfico de la izquierda, ¿quién cree usted que influyó más en la creación y mantención de sus hábitos deportivos? Y en un leve porcentaje se menciona el colegio o la escuela, y es por eso que creemos que este puede ser un proyecto de ley que puede fortalecer entonces ese rol. Y el gráfico de la derecha lo que refleja son los resultados del reporte de notas de actividad física. El reporte de notas es un esfuerzo que hace cada país para permitir la comparabilidad internacional en qué nivel se cumplen con las recomendaciones de actividad física. De acá lo que ustedes ven entonces son notas, las notas que recibe Chile en cada una de estas categorías. Y acá resalta como algo importante que en materia del entorno de familia y pares, recibimos una muy mala evaluación, indicando que pocos adultos realizan actividad física y deporte en su tiempo libre, y solo la mitad de las escuelas realizan actividades de promoción y actividad física deportiva y deporte dentro de los recintos educacionales. Las escuelas, acá la Organización Mundial de la Salud plantea una serie de herramientas, un toolkit, para tener actividades que faciliten la actividad física, sin modificar el currículum escolar. Es decir, esto no reemplaza la hora de actividad física, ni tampoco se requiere
que se modifique el currículum para que sean entornos activos. Y eso es de la siguiente manera. Uno, es efectivamente la hora de actividad física como está actualmente, pero se suma el transporte activo. El transporte activo se refiere a cualquier forma de transportarse que no sea motorizada. Eso puede ser caminar, puede ser andar en bicicleta, puede ser ir en monopatín. Entonces puede ser algo tan sencillo como si yo voy a llegar a la escuela en metro o en micro o en cualquier transporte, incluso puedo bajarme una estación antes y caminar el resto de la distancia que me queda. Para eso, las escuelas pueden, por ejemplo, diseñar rutas seguras a la escuela, que es un modelo internacional que lo que sugiere es que las comunidades educacionales tengan mapeado cuáles serían las rutas seguras para que facilite que las familias y los estudiantes puedan llegar de modo activo y salir de modo activo del colegio. Eso todo suma tiempo y todo sirve, todo suma. Tercero, oportunidades de actividad física antes y después de la jornada escolar dentro de los establecimientos educacionales, entregar oportunidades de actividad física en los recreos y los momentos de esparcimiento, aulas activas, muy importante acá porque esto no solo suma minutos de actividad física, sino que también quiebra el sedentarismo, que como decía son fenómenos distintos y ambos nocivos para la salud. Y sexto, la actividad física para personas con necesidades adicionales, es decir, que todas las actividades que se ofrezcan en la escuela tengan en consideración que van a haber niños, niñas y adolescentes que pueden tener distintas condiciones de salud para los cuales tienen que adaptarse entonces las actividades que se ofrezcan. Eso es sobre actividad física. Segundo, sobre el proyecto de ley que incorpora una restricción de venta en publicidad de productos alto en alrededor de los establecimientos educacionales. Esto es un proyecto que lo que haría es a la ley actual darle mayor alcance territorial. Y eso, para ser más breve, presidente, la opinión técnica y sugerencia del MinSal es que consideramos que este proyecto contribuiría a mejorar el actual ambiente alimentario, como decía, los entornos obesogénicos escolares, porque si uno no puede regular los alimentos a los que los estudiantes tienen acceso dentro de la escuela, es muy fácil que puedan salir de la escuela un par de metros y ese efecto se pierde si es que no se amplifica en el entorno inmediatamente que rodea físicamente la escuela. Lo que hace entonces incorporar la restricción de venta como la publicidad, ambos componentes del entorno alimentario que han sido declarados entre los aspectos más relevantes es la determinación de compra y elecciones de los consumidores, tanto la disponibilidad como la exposición a la publicidad. Y por último, el proyecto de ley para favorecer el acceso a consumo a agua potable de los clientes de restaurantes, llamado Ley Vaso de Agua. Lo que ustedes ven acá a la izquierda es el porcentaje de personas que cumple con la indicación o la sugerencia de consumo de agua, que es entre 6 y 8 vasos al día en adultos. Ustedes pueden ver que es un muy bajo porcentaje de la población general que cumple con eso. En total a nivel país es un 28% solamente, y eso es aún menor en algunos grupos, según cómo se defina nuevamente, según años de estudio, que es menor en las personas con menor de nivel educacional, y también cambia según grupo etario y según género, siendo las mujeres cumplen menos que los hombres. Hay múltiples proyectos de ley que se refieren a favorecer el consumo de agua, lo que demuestra un interés, creo, yo interpretaría como un interés generalizado en favorecer legislación al respecto, y de opinión del MinSal sería muy favorable avanzar en alguno de los proyectos o como sea que decida esta comisión avanzar en aquello, pero que regule favoreciendo lo que se llama el vaso de agua. Y lo que nos parece importante, la distinción, si nosotros como autoridad sanitaria identificamos algo importante que tenga esta legislación, es que sea muy precisa en qué es lo que obliga. Porque si es que solo dice que obliga a ofrecer, puede decir que obliga a entregar agua. Eso significaría en la práctica que obligaría a entregarle un vaso de agua en la medida que alguien lo pida. Es distinto a decir que obligue que se ofrezca, pero también el decir que se ofrezca puede ser interpretado de un modo distinto. Puede ser que yo le ofrezco verbalmente a alguien, que puede decirme que sí o que no, que es distinto también a decir que se ofrezca, es decir, que físicamente se le ponga el vaso de agua a la persona sin que sea necesario que la persona lo pida, ni sin que sea necesario que se le haga la pregunta de si quiera o no el vaso de agua. De nuestro punto de vista, lo que más importante de este proyecto de ley
es que efectivamente sea el recipiente, como dice acá textualmente, este recipiente será lo primero que se le entregue al cliente al momento de llegar al establecimiento. Eso debiese ser algo de fácil cumplimiento, dado que ya es un requisito mínimo que cualquier lugar de expendio de alimentos, tanto al paso o para sentarse, debe al menos tener disponibilidad de agua potable. Muchas gracias, presidente. Con eso he Proyecto de ley, terminado si la quiere, que presentación. tenemos a la doctora Manrique. Sí. ¿Usted es autor de ese proyecto? Sí, Ya. de Uno hecho, de yo soy autor del que promueve el que promueve el acceso al agua potable, que establece, entre otros, justamente la posibilidad de acceso al vaso de agua en los restaurantes, pero además que es mucho más amplio, porque establece también la necesidad que las sanitarias puedan tener disponibilizar agua potable también en la vía pública, que también yo diría que es un tema mucho más grueso y que pudiéramos efectivamente pedir la fusión de los dos proyectos. Me refiero al que está para segundo informe de esta comisión desde el 2019, el proyecto boletín 12.512-11. Entonces, si le parece a la comisión, pedir la fusión de ambos proyectos para buscar la mejor fórmula de dos proyectos que dicen relación con la misma temática, presidente. Si es posible pedir la fusión en la sala. Yo me imagino que no hay problema, no hay inconveniente. Y lo otro, que acá también está en esta comisión, y yo insistí muchísimo durante toda la gestión anterior, de poder sacar adelante la modificación de la Carta Fundamental para incorporar el derecho de alfabetización sanitaria. Y esto es clave. Trajimos incluso expertos de la Universidad de Harvard que hablaron respecto a la necesidad de establecer una alfabetización sanitaria, porque esto es clave desde el punto de vista de la obesidad. No solamente respecto de ella, sino también respecto de otros temas importantes. Hay que saber cómo es importante autodiagnosticar distintos niveles en cuanto a nutrición y obesidad para educar justamente sobre aquello, y creemos que hay que incluirlo en la educación preescolar básica y secundaria, y es fundamental, y que además esté dada por especialistas. Entonces, si no somos capaces de entregar esta información adecuada y oportunamente a nuestros niños y adolescentes, tenemos un problema. Y esto estaba en la reforma constitucional que está disponible para presentar en esta comisión la Universidad de Harvard, que hay un modelo que está aprobado respecto a la alfabetización sanitaria. Gracias, senador Chaguán. Sin más preámbulo, le quiero ofrecer la palabra a la doctora Manrique, que está ahí conectada esperando intervenir. Gracias, doctora. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también al senador, doctor Castro, por esta oportunidad, por esta nueva oportunidad, porque hemos estado conversando desde septiembre, que solicitamos justamente también a través de ustedes interceder con el Ministerio de Salud, con la subsecretaria, para poder implementar las guías clínicas de tratamiento de la obesidad, que es una cosa que es imperativo por las tasas. No voy a repetir, voy a ser bien breve. En primer lugar, sabemos que tenemos el 75% de la población sumatoria de sobrepeso y obesidad, y en los niños está cercanos al 50%, por lo tanto son las cifras prácticamente ranking mundial altísimo en lo que está liderando nuestro país. Por lo tanto, es, como decía en algún momento el doctor Castro, es un tema urgente. En septiembre presentamos las guías clínicas de tratamiento que ya están elaboradas. Es una adaptación de las guías clínicas canadienses. La idea es adaptarlas a la realidad chilena. Ya está hecho ese trabajo, pero queremos coordinarnos con el Ministerio de Salud en este tema. Sabemos de que está bastante avanzado. Nosotros trabajamos con estas guías tanto en el aspecto de tratamiento médico en adultos como también en los aspectos quirúrgicos. Eso también está aprobado. Y necesitamos el apoyo del Ministerio. Después tuvimos una jornada donde también estuvo el doctor Castro. En la inauguración de estas jornadas en enero se volvió a insistir. Hubo gente del Ministerio también, estuvimos conversando con ellos para poder apurar, y en el Día de la Obesidad, que también estuvo la subsecretaria, pero todavía hemos insistido, pero no hemos tenido aún la primera reunión. Desde septiembre no hemos tenido la primera reunión para empezar a trabajar en esta implementación de guías de tratamiento. ¿Por qué es tan importante? Porque en estas guías de tratamiento tienen dos partes. Uno es lo que recién comentaba el doctor Chaguán, es de instalar lo que es los cambios de estilo No quiero hacer de vida. uso del ejercicio legal de la profesión, ¿no? Abogado, pero con expertise. Perdón.
del senador Chaguán, en el fondo de los cambios de estilo de vida. Eso es clave. Tenemos que nosotros aumentar la educación médica a los pacientes. Eso es fundamental. La gente no sabe qué cosa es buena, qué cosa le sirve, qué cosa no. Ahora, por ejemplo, cosas claves. La subsecretaria mostraba en términos, digamos, de esta detención del plan para poder detener esta obesidad y sobrepeso infantil, y resulta que la actividad física es muy importante, pero como tratamiento de la obesidad, los efectos son prácticamente muy bajos. O sea, el tratamiento de hacer ejercicio para bajar de peso no es muy útil. Eso está comprobado por todo lo que son los estudios científicos. Lo que sirve más es el tema de los cambios en general de estilo de vida, donde está involucrado el ejercicio, pero si tomamos ejercicio puro, el resultado final va a ser muy bajo. El ejercicio es un potenciador del efecto de los otros cambios de estilo de vida. Ese es, digamos, es lo que se sabe, digamos, a nivel global. Entonces, la idea justamente en este tipo de cosas es ponernos de acuerdo entre todos para poder estar trabajando en una misma línea, porque siento que nos estamos demorando mucho. O sea, la primera reunión fue en septiembre y todavía no podemos iniciar este equipo de trabajo para poder hacer la implementación de las guías a nivel nacional. O sea, de Arica a Punta Arenas, empezar a trabajar y tener las mismas pautas. Nosotros nos ofrecimos como especialistas en el tema, en educar a todo lo que es la atención primaria en este tipo de guías, porque hay que enseñar. O sea, las nutricionistas en muchos CEFAM llevan 30 años de egresadas, por lo tanto, los conocimientos tampoco probablemente no están actualizados. Todo eso es un trabajo que hay que hacer y nosotros nos ofrecemos, es un trabajo arduo, pero son tan espantosas las cifras que tenemos en nuestro país que hay que hacerlo de una vez. Muchas gracias, doctora. Bueno, asumimos entonces como comisión ciertos compromisos y particularmente en la tramitación legislativa que ha hecho, que además ha anunciado, y creo que no tenemos inconvenientes como comisión de ir avanzando en su despacho. Quizás, solamente como un tema adicional, pedirle a la subsecretaria quizás que haga algún alcance respecto a lo que se está pensando en el tema de edulcorantes, porque ha habido alguna inquietud. Antes de eso, por supuesto, doctor. Como esta es la última sesión antes de la semana regional y es el mes de la obesidad, yo sugiero, presidente, que a lo mejor mañana, si hubiera acuerdo, estas mociones las pudiéramos a lo menos en general despachar de la comisión para dejar una señal previa al anuncio de la estrategia nacional de obesidad. Fijar una sesión mañana a las 3 de la tarde. Claro, por ejemplo, y ver estas 3 mociones y darle ya un... Sí, si contamos, por cierto, si contamos con la presencia y tenemos la posibilidad... Sí. ¿Cuál la del agua? No tiene sentido aprobarla en general. ¿Cuál en particular? El tema del deporte está en la Comisión de Hacienda. Está la moción nueva, la de los 100 metros. De los 100 metros de los establecimientos. Esa entró. Sí, en general no hay problema, porque sí, evidentemente van a haber algunas contenidos, o sea, toda la discusión que se produce a propósito de todo lo que no es alimentos procesados, sino que todo el tema de comida rápida y todo eso, creo que hay que tener una discusión y una mirada de lo que eso significa e importa. Pero me parece bien, me parece una buena idea. ¿Le parece a la comisión tener esta sesión mañana adicional? Perfecto. Mañana entonces a las 3 de la tarde fijamos sesión. Sí, vamos a revisarlo acá con la Secretaría. Les pido a los asesores también de ustedes que puedan revisar y ver bien cuál contenido acordamos poner en tabla para mañana en este sentido, también para la conmemoración que estamos. Subsecretaria, sobre el tema de edulcorantes, si tiene algún comentario. Gracias. Sí, señor presidente. La propuesta de edulcorantes es, primero, como precisar que eso no es un proyecto de ley, sino que está sujeto a reglamento. El reglamento sanitario de los alimentos, como instrumento, es algo que está constantemente bajo evaluación. De hecho, hay una comisión que sesiona mensualmente para revisar todos los distintos apartados del reglamento sanitario de los alimentos. Ahí mismo se sugiere evaluar las posibles modificaciones que pudiese requerir el reglamento y también se acuerdan cuáles son aquellas modificaciones que se hará al reglamento sanitario de los alimentos antes de pasar, por supuesto, por los otros procesos como consulta pública, etcétera, antes de que sean aceptados dichos cambios. En esa comisión están presentes el intersector, es decir, otros sectores del Ejecutivo, también representantes del sector privado,
Y es ahí donde se tienen entonces, insisto, las conversaciones sobre cuáles son los elementos del Reglamento Sanitario de los Alimentos a modificar. La propuesta sobre los sellos de advertencia ante la presencia de edulcorantes emanó desde esa comisión, que sesiona, como digo, mensualmente para revisar el ¿Quiénes reglamento. son los miembros de esa comisión, la designación? ¿Cómo fue? Le puedo entregar ¿Sí? el detalle de Bueno. aquello, no puedo darle respuesta de eso en detalle ahora, pero por supuesto que lo podemos enviar a la brevedad para que lo pueda revisar. Pero como digo, representa al intersector del Ejecutivo y también está presente el sector privado, dentro de otros representantes. Desde ahí emana esta sugerencia que lo que plantea es que se adicione un sello más que advierta la presencia de edulcorantes en los alimentos. Y esto es siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que excluyendo a quienes lo pueden requerir por motivo de tratamiento, es decir, a las personas diabéticas, para población general, se recomienda no utilizar edulcorantes porque la evidencia ya sostenidamente ha estado llegando a un consenso que se ve que tiene efectos tanto cancerígenos como obesogénicos, el consumo de edulcorantes. Entonces, lo que esto busca es advertir a los consumidores que ese producto tiene edulcorantes que pudiesen tener un efecto nocivo en la salud. Esto ya lo tienen como sello Argentina y México, que lo han incorporado en su sello, junto con el sello que advierte de la presencia de cafeína. También es uno, no está hoy día en conversación, pero lo planteo como ejemplo internacional de que los sellos han ido incorporando la advertencia de otros ingredientes que tienen los productos que, como pueden tener un efecto nocivo en la salud de las personas merecen saber con total claridad que eso es lo que está presente en ese producto. Entonces, de ahí viene esa sugerencia, está recién siendo, como le decía, considerado en esta instancia, en este Consejo, y su modificación es solamente reglamentaria y sería entregar información, no incluir restricciones a la inclusión de edulcorantes. Solamente es informar a la ciudadanía. Gracias, subsecretaria. Sobre el particular, la entrego al tiro para el doctor Castro. Yo no he revisado el detalle de la ley y las razones y los fundamentos por los cuales no sería objeto de una modificación legal la incorporación de un nuevo sello. Puede estar en lo correcto, pero entiendo que hay visiones encontradas respecto a este particular, si adicionar al azúcar, a la grasa, al sodio, que son los sellos con los que se me puede quedar uno en el tintero. Pero incorporar sellos adicionales, la pregunta, bueno, hay una discusión jurídica y quizás dejarla planteada inmediatamente porque va a ser parte de este tema en particular, de si es o no materia de ley, y también obviamente la evidencia científica y los consensos respecto al carácter de cancerígeno y obeso. ¿Cuál es el concepto? ¿Obesogénico o obesigénico? Obesogénico, que tendrían los edulcorantes. Me imagino que va a ser parte de discusión de política pública en salud, y yo creo que usted ha recibido mucho más información que nosotros también respecto a los reparos. Yo primogénitamente ayer tuve ahí una cercanía con el tema porque a propósito de un seminario que fuimos invitados con el doctor Castro, pero va a ser parte también de la discusión. Doctor Castro, sobre este tema. Sí, creo que es importante, presidente, subsecretaria, que el mundo de la cafeína en las bebidas energéticas, que hoy día son de alto consumo y es indiscriminado a veces la cantidad de cafeína que se ingiere sin que las personas sepan, sin que nadie calibre exactamente los rangos máximos posibles o tolerables para esa sustancia, que en los jóvenes y en personas de distintos grupos de edad hoy día tiene un consumo indiscriminado, debe ser materia de alguna advertencia, prevención, que escapa hoy día a lo que es la ley del etiquetado. 2, respecto a los néctares y respecto a las bebidas isotónicas, que también se escapan en muchos casos bajo la creencia, la gente consume néctar pensando que es saludable, pero no sabe la cantidad de azúcar que traen los néctares, que son cantidades monumentales de azúcar, y por lo tanto consumen néctares pensando en lo saludable y consumen a veces frutas, ¿verdad?, en la misma dirección, y tenemos ahí índices glicémicos desproporcionadamente altos. Tercero, yo creo también que en materia de endulzantes, donde hay mucha mitología dando vuelta en el sistema, donde desde la época de la sacarina se han puesto señales cancerígenas, y hoy día los reportes de la OMS de pronto tienden a una cierta confusión en la comprensión de esas señales. Por ejemplo, que no sirven los endulzantes para combatir la obesidad,
poniéndolo como una variable aislada, que solo consumiendo endulzantes alguien va a bajar de peso, lo cual es absurdo, porque nunca va a pasar eso. Pero también los peligros, se asocian peligros a veces desmesurados. El índice de disponibilidad o admisibilidad diaria, o IDA, es un factor que hasta donde entendemos está lejos de ser cercano al consumo promedio de endulzante chileno. Yo me tomo 6 tazas de café al día, con 2 pastillas de endulzante cada una, y entiendo yo, por lo que he consultado, que estoy, no diría es mucho, tan lejos todavía de estar en un rango de peligro para sucralosa, para stevia, para ciclamato, para cualquiera de los edulcorantes, apartano. Entonces, si hay una nueva advertencia, creo conveniente también, subsecretaria, que esto sea motivo de modificación legislativa, porque el enemigo principal, todos entendemos que es el azúcar. El azúcar es adictiva, claramente adictiva. Y ahí hay un foco que la obesidad infantil demuestra que no lo hemos logrado superar. Por lo tanto, yo creo que en esta conversación, que hay que continuarla, hay que ir viendo muy bien la forma en que se va planteando el tema y conocer más en detalle la experiencia mexicana y argentina y otras respecto a cómo se hacen o no las advertencias respecto a determinados endulzantes, que no son una familia única. Cada una tiene su propio segmento, sus atributos, sus luces y sus sombras. Gracias, presidente. Muchas gracias y con esto vamos finalizando, senador Chaguán. No, simplemente señalar que también nosotros presentamos un proyecto que está suscrito también por el senador Castro, regula la venta de bebidas con aditivos energizantes y sustancias estimulantes a menores de edad. Está ahí el boletín 11.058-11, que está refundido con otro, 15.241-11, y por tanto tenemos una cantidad muy importante de senadores que son coautores, porque son dos mociones y van en la misma dirección, entonces yo diría que también es un tema que hay que preocuparse. Sí, presidente, Sí. presidente, Doctora. sí, solamente una palabra en el tema de los edulcorantes. La Universidad Católica hizo un estudio el año pasado, el 2023, en relación a eso, y efectivamente ellos recomendaban una advertencia, no estoy segura de si era sello o no, pero sí una advertencia por un tema, por los niños, porque las madres han hecho mucho caso a los etiquetados y efectivamente compran a sus hijos alimentos que no tengan etiquetado. Y en eso había, por ejemplo, algunos yogur donde el chiquitito se tomaba 2 envases de yogur y ya llegaba al límite máximo si es que consumía algunos otros productos. Entonces, en esa población, a pesar de que también en mujeres embarazadas y lactantes no habían muchos estudios profundos que pudiese afectar, pero sí al menos los niños efectivamente alcanzaban las dosis máximas, había que tener precaución, porque se está eligiendo eso, pero sin embargo, también el problema es que la industria, para poder sacar el azúcar y vender sus productos sin sello, le estaban agregando los edulcorantes. Entonces, en ese aspecto estoy de acuerdo con la subsecretaria que hay que colocar alguna advertencia al respecto porque no son inocuos. Por otra parte, también hay que ver de que la gente no crea que porque el edulcorante tiene un riesgo, que no se nos vaya a pasar el azúcar. Entonces, también hay que no legislar, sino que fiscalizar el etiquetado, porque yo voy al supermercado y me doy cuenta de que hay varios productos que dicen libre de sello y no están cumpliendo con la ley actual. Entonces, para que no se pasen a que el edulcorante tiene riesgo, entonces me vuelvo al azúcar. Eso tampoco sería prudente. Perfecto. Señores senadores, una provechosa sesión. Yo quiero aprovechar de dejar invitada a la subsecretaria para la sesión de mañana, porque obviamente son proyectos que son de interés de la cartera de la subsecretaria. Si es que hoy puede tener algún inconveniente, obviamente la posibilidad de asistir telemáticamente también es una opción. O sea, asumimos que viaje a Valparaíso y todo, pero si es que pudiese ser presencial, ideal, si no telemático y siempre con la presencia de Jaime Yunjet, que también es un aporte acá en la discusión legislativa. Senador Chaguán. Perdón, presidente, respecto a los proyectos que se relacionan con el acceso al agua, hay uno que está aprobado en general, que está para segundo informe acá, hay otro que está en tabla, que no se ha visto nunca, entonces va a ver cómo finalmente compatibilizamos ambos proyectos para poder avanzar más rápidamente. Quizás podemos avanzar con el que está para segundo informe. Porque
El único inconveniente de despachar en general es que después requerimos unanimidad para los invitados, porque me imagino que, no sé, estoy pensando en el vaso de agua, Achiga va a pedir ser invitado, yo asumo que son temas que... a mí lo único que la votación en general restringe la posibilidad. A necesidad que hay unanimidad. Sí, dale. Lo que acaba de sugerir el secretario es que lo aprobemos en general para los efectos de pedir en la sala la fusión de los dos proyectos que están en el mismo estado. Perfecto, y acordamos quizás inmediatamente antes de votarlo en general la posibilidad de invitar a las personas que se manifiesten e intervenir en estos proyectos. Perfecto, perfecto. Lo único, sí, y lo que le pido, si podemos poner alfabetización sanitaria. ¿Cuál? Alfabetización sanitaria. No te entendí. Alfabetización sanitaria. ¿Cuál es? Que es un proyecto justamente que va en la dirección correcta en términos de incorporar en los currículos de educación primaria y secundaria justamente que las personas tengan acceso finalmente a cuáles son los impactos que tienen la obesidad, los impactos que tiene el consumo de alcohol y droga, los impactos que tiene justamente la vida sedentaria. Eso es un proyecto que va en esa dirección, por eso lo presentamos, es una reforma constitucional que la sacamos de Constitución, pero se viera primero acá. Sí, más de educación ese proyecto, pero vamos a mirarlo. Sí. No, es alfabetización sanitaria. ¿Al ministro de Educación? Sanitaria. Ya. Vale, gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está se levanta. Gracias.